Este virus gripe aviar solamente se infecta entre aves y podría infectar a un ser humano, cosa que es excepcional, no es la regla, pero sí se han descrito casos de infección en el ser humano en personas que han estado en contacto con aves. Y si se infecta a una persona, no la transmite a otra persona porque no se adapta al ser humano. Ahí se acabó la existencia de ese virus. Afectó a una persona y ahí quedó. Médico infectólogo Juan Villena. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, un gusto acompañarlos. Permítame saludar a Katiuska. Buenas noches, Katiuska. Buenas Me noches, alegra doctor. mucho que estén ustedes interesados en tratar este tema, porque creo que en este momento, de alguna manera, desplaza en términos de preocupación a lo que está sucediendo con el coronavirus. Aún cuando el corona sea el más molestoso en este instante y siga hospitalizando gente y siga habiendo gente que muere por el hecho de no tener una vacuna, sobre todo, ¿no es cierto? Porque si es verdad que ha aumentado los casos de coronavirus, hay unas cuantas hospitalizaciones, no es para alarmarse la situación actual, pero las personas que no están vacunadas son las que lamentablemente están falleciendo. Y entonces, si algo uno tendría que hablar sobre el coronavirus, es el recordarle a la población que nada hay más importante que vacunarlos. Vacunarlos. O sea, la vacunación es absolutamente fundamental para la población en relación con el coronavirus. Muy bien, doctor Villena, gracias por ese consejo. Yo les contaba un poco mi experiencia que había tenido con la gripe aviar y cómo hay playas donde el mar está lleno de aves muertas, lo que impide que la gente se bañe. ¿Qué le parece a usted la decisión de algunos alcaldes de cerrar temporalmente las playas para hacer la limpieza de las aves? Y si esto es necesario. A ver, ahí hay varias cuestiones. En principio, la gripe aviar es una enfermedad que afecta a las aves. Por eso el nombre de gripe aviar. Aunque también vale la pena señalar que algunas veces se utiliza un término que no corresponde. Ustedes recordarán, hace más o menos 10 años, estuvo con nosotros la llamada gripe porcina, que no era porcina porque afecte solamente a los cerdos, a los chanchos, sino también llegó a infectar al ser humano, llegó a adaptarse al ser humano, siendo un virus animal, tanto del chancho como de las aves. Apareció una nueva cepa, una variante del virus del cerdo y del ave, porque estos virus de la influenza intercambian genes, o sea, es como si un cerdo y un ave tuviesen contacto sexual y procrean un nuevo virus, pero no es que tengan contacto, ni siquiera son seres vivos, ¿no es cierto? Sino que intercambian los genes, es como si intercambiasen pues un espermatozoide con un óvulo y nace un nuevo virus. Esta es una figura que estoy tratando de querer graficar lo que sucede cuando dos o más virus de influenza se encuentran en un medio determinado. En este caso, en un cerdo, se encontraron 4 virus y entremezclaron sus gérmenes y apareció el famoso virus de la gripe porcina que afectó al ser humano y se adaptó al ser humano, de tal forma que voy a hacerles las diferencias para que nos quede muy claro. El coronavirus es otra especie, virus corona, se transmite de persona a persona. Y es un virus que vino de los animales. O sea, empezó en el murciélago y llegó al ser humano, y del ser humano pasó a otro ser humano y a otro y a otro y persona a persona. La gripe, mal llamada porcina, venía de un virus del ave y del cerdo. O sea, 4 virus se encontraron y apareció este virus llamado gripe porcina, el H1N1, de hace casi 10 años. Ese virus se adaptó al ser humano y comenzó a infectar al hombre, y el hombre a otro hombre, el ser humano a otro y a otro y a otro, pasaba el virus de persona a persona. Este virus gripe aviar solamente se infecta entre aves y podría infectar a un ser humano, cosa que es excepcional, no es la regla, pero sí se han descrito casos de infección en el ser humano
en personas que han estado en contacto con aves. Y si se infecta a una persona, no la transmite a otra persona porque no se adapta al ser humano. Ahí se acabó la existencia de ese virus. Afectó a una persona y ahí quedó. Podría matar a la persona, ser grave tanto como matarla, pero no va a infectar a otras personas. Ojalá que esto esté claro. El coronavirus vino de un animal y ahora pasa de persona a persona. Nos infectamos tosiendo una persona cerca de la otra. La gripe aviar viene de las aves, los pelícanos, las aves silvestres, infectan al ser humano accidentalmente, ocasionalmente, casi nunca diría yo, pero esta persona no va a infectar a otras personas. Ya. ¿Y cuál es el Ahí riesgo quedó entonces, el doctor virus. Villena? Entonces, ¿cuál es el riesgo frente a este escenario de la gripe aviar? Bueno. En el tema sanitario público. A ver, uno de los riesgos remoto, pero que existe, es que se encuentren pues un par de virus o 3 virus de influenza, ¿no es cierto? Este virus de la gripe aviar y otro virus humano y otro virus, y de repente intercambian genes. Además de mutar, los virus van mutando, ¿no es cierto? El coronavirus característicamente muta, o sea, quiere decir que cambia sus genes. Y vamos, imagínense que tiene una nariz aguileña y cambiando sus genes de la nariz, cambia la forma de su nariz. O si son de los dedos, cambia los dedos. Alguna parte de su cuerpo que está representada en el ADN cambia. Y si es un virus ARN, cambia el ARN. Una mutación en la zona, es el pie, le aumenta un dedo o lo que fuere, ¿ok? Eso es mutación, que cambia el cuerpo, la forma que tiene el cuerpo. Nosotros llamamos eso fenotipo. Lo que uno ve, el color de los ojos, la nariz o cualquier parte, cambia. Eso es mutar, cambiar la característica original o natural de un ser vivo, ¿no es cierto? Una bacteria o una partícula como los virus que cambian. Supongamos que el virus tiene la forma de una casita con chimenea y la parte de la chimenea cambia porque tuvo una mutación en sus genes, y los genes van diciendo cómo es la chimenea, cómo son las ventanas, cómo son las puertas, etcétera. Allí está, en el mapa genético, está la descripción de todas las características de un ser cualquiera, un virus. Y cuando muta los genes, cuando cambian sus genes, cambian las características morfológicas, ¿no es cierto? O sea, la forma que tiene la persona o el virus. Además de estas mutaciones, los virus de influenza tienen lo que acabo de comentar, el intercambio genético. Intercambian partículas, pedacitos del ADN, y entonces se entremezclan los genes de estos virus, dando lugar a la aparición de un nuevo virus. Este riesgo existe, por supuesto. Puede suceder. No sabemos cuándo sucederá, pero sí puede suceder. Ese es uno de los riesgos que se trata de evitar cuando uno recomienda que no se aproximen en exceso las personas a los animales, para que no se adquiera la infección que podría dañar a la persona hasta matarla ocasionalmente, o mucho más ocasionalmente producirse mutaciones o intercambio de genes generando un nuevo virus. Esto puede suceder, doctor. La verdad es que yo pienso que en estas circunstancias quizás no pase nada. Ya, pero doctor, ¿con qué porcentaje dice usted eso? Porque acaba de decir quizás no pase nada. ¿O cree que quizás pase algo? Bueno, sí, quizás pueda pasar. ¿Y qué porcentaje, doctor? ¿90%? Nadie sabe. Eso es imposible predecir lo que podría suceder, porque eso no está escrito. No se puede predecir cómo son las mutaciones de los genes, y menos aún cómo son los intercambios de los virus. Me refiero a los intercambios genéticos. Eso es imposible imaginar, si no estaríamos pensando en que dentro de un año va a haber tal virus, dentro de 2 años tal otro, en 3 años. Eso es imposible, pero sí debemos saber que existen esos riesgos. Existen tanto los riesgos en cualquier virus. Coronavirus va a seguir mutando, por ejemplo, y en algún momento las vacunas que tenemos ya no van a servir, porque las mutaciones que se van generando hacen que se vuelva resistente a los anticuerpos generados por la vacuna.
como sucede con los virus de influenza humanos. A ver, la gripe aviar es un virus de influenza de las aves. La gripe porcina es un virus de influenza porcina. La influenza humana es otro virus del mismo género influenza. Pero hay virus para los cerdos, para las aves, para los caballos, para los perros, para el humano. 2 son para las aves. O sea, estos son 6 virus, los que estamos hablando, que afectan a los caballos, al perro, al cerdo, a las aves y al ser humano. ¿Ok? Bien, doctor y que Villena. van mutando ellos mismos, van cambiando su forma y producen infecciones nuevas. Muchas gracias, como siempre, por la información técnica que nos ha dado, información científica.